Ahí está. Les decía que vamos a empezar la clase, y bueno, yo estoy utilizando una presentación que era de cuando yo era adscrito en la cátedra de Pulpo de Papel 1, de acá de la Facultad de Exactas, que como yo formaba parte de la cátedra, tenía acceso a las diapositivas que se usaban, y bueno, esta presentación la hizo Cristina Areas, yo le hice algunas modificaciones, pero no les obliga a indicar que la presentación original era de ella, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes hasta ahora vieron cuáles son más o menos los procesos de pulpado. Habíamos visto en una de las primeras clases que tenemos dos grandes grupos, o mejor dicho, dos extremos en cuanto a tipos de pulpa, ¿sí? Por un lado las pulpas químicas y por el otro lado las pulpas mecánicas. Las pulpas mecánicas también se llaman de alto rendimiento. Y la pulpa química, a mí a veces me gusta ser bastante obvio acá, ¿no? Tipo, las pulpas químicas son las que para la obtención de la pulpa se utiliza principalmente energía química, y las pulpas mecánicas son las que se utiliza principalmente energía mecánica. Es una idea de lo que estoy diciendo, pero es mejor quedar como obvio, digamos, antes que por ahí no queden claras algunas cosas, ¿sí? En el pulpado mecánico se utilizan originalmente el pulpado mecánico a la piedra, o más adelante el pulpado con refinadores, se utilizan energía mecánica para separar las fibras, y en el pulpado químico principalmente energía química. Y digo en el medio entre comillas, ¿no? En el medio de esos extremos donde solo se utiliza energía química o solo se utiliza energía mecánica, hay un montón de procesos que utilizan una mezcla de ambos, ¿sí? Una parte energía química o termoquímica, y otra parte de energía mecánica. Ahí lo que se logran también son propiedades intermedias, ¿sí? La pulpa solo mecánica tiene unas determinadas propiedades, en general una resistencia menor, pero una opacidad mayor que las pulpas químicas, ¿sí? Y bueno, las pulpas químicas al contrario, ¿no? Más resistencia y menos opacidad. ¿La opacidad se acuerdan qué era? ¿Qué tan opaco es la hoja? Sí, pero... O, no, era si en el momento cuando uno escribe en una hoja, si se sobrepasa, no me acuerdo muy bien cómo era que cuando uno Tibio, escribe, si del otro lado se veía lo que uno escribía, ¿puede ser? claro, si se trasluce, digamos, ¿sí? Correcto, es así, Eso, sí. ¿sí? Bien, entonces, los pulpados, tenemos pulpados intermedios, digamos, al sulfito neutro, semiquímico, etcétera. Después, pulpa química termomecánica, etcétera, que va mezclando, entre comillas, características de uno de los procesos y de otros de los procesos para obtener pulpas intermedias, ¿sí? También la relación de costo por tonelada varía, y también se modifica la cantidad de dinero que es necesario para la instalación de una fábrica. En general, las fábricas de pulpa química, principalmente la Kraft, que vamos a ver ahora un poquito, son muy eficientes en cuanto al uso energético, a las propiedades de la pulpa que se obtienen, y a un precio relativamente bajo. Sin embargo, son necesarias inversiones muy grandes. Por lo tanto, una fábrica de pulpa Kraft solo se concibe si uno piensa en producir muchísima cantidad de pulpa, ¿sí? Del orden de 1.200.000 toneladas de pulpa por año, ¿sí? Eso es mucha cantidad de pulpa. Más o menos unas 4 veces más de lo que produce Alto Paraná. Eso es lo que estarían produciendo las fábricas nuevas de pulpa que se están instalando hoy en día, ¿sí? En ese sentido, si uno por ahí puede optar por una pulpa de otro proceso intermedio, por ahí necesita una escala mucho menor, y con una cantidad de dinero mucho más baja puede llegar a obtener una fábrica que sea competitiva al menos a un nivel regional, ¿sí? Que pueda producir un tipo de pulpa
que a su vez podría o no estar integrado a una fábrica de papel, y de esa forma abastecer un determinado mercado regional. Por ahí no sería competitivo a nivel internacional, pero sí a nivel regional podría brindar bastantes alternativas en este tipo de pulpado, ¿sí? En general, las fábricas que están integradas, es decir, que producen tanto pulpa como papel, pueden tener por ahí un poco más grande el margen de ganancia, porque justamente en la medida que uno le va agregando más valor a un producto, bueno, justamente puede aumentar los márgenes de ganancia, bueno, siempre y cuando también sea eficiente el proceso y demás. Eh, pero por ahí no es necesario tanto nivel de inversión como si en una fábrica craft, por ejemplo. Que ahora vamos a ver por qué es tan eficiente, ¿sí? Eh, no sé si vamos a llegar a ver hoy eso, pero sí vamos a tratar de tener un pantallazo al menos, ¿sí? Eh, la fabricación de pulpa, como le venía diciendo, se produce ya sea por la separación de la fibra de forma mecánica o de forma química, ¿sí? Disolviendo el material que mantiene unidas a las fibras. Como podemos ver en el primer caso, encontramos gran cantidad de material fino, ¿sí? Fíjense acá, astillas, vemos las fibras rotas, acá vemos una parte de esta fibra que está rota, esto que no se sabe muy bien qué es, que puede ser un pedazo de una fibra, esto que podría ser un haz fibroso, que son dos o tres o más fibras pegadas, digamos que no se llegaron a separar. Por acá sí vemos una fibra más entera. Sí, en cambio en una fibra química, por ahí vemos que casi todas las fibras están enteras, eh, incluso eh, adquieren cierta flexibilidad y eso permite un mejor entramado que termina derivando en las mejores resistencias que mencionábamos al comienzo, ¿sí? Cuando uno produce una pulpa mecánica, no tenemos ninguna garantía que la fibra se vaya a romper por la lámina media, perdón, no las fibras vayan a separarse por la lámina media. O sea, imagínense que nosotros tenemos una pared celular, una fibra, que es una célula, digamos, ¿sí? Y tiene una pared celular que en el medio de la fibra tiene un lumen, ¿sí? Entonces, ¿qué garantía tengo que si yo le aplico energía mecánica, esas dos fibras, por ejemplo, que están pegadas entre sí, vayan a romperse justo por la lámina media? Y la verdad es que no tengo mucha certeza de que eso vaya a ocurrir así. Podría romperse por el lumen de una de las fibras, que de hecho, eh, justamente como el lumen es un espacio no rígido, podría romperse por ahí la célula, ¿sí? Eh, y bueno, de esa forma me quedarían haces fibrosos como los que vemos acá. Yo hablo de la estructura de la fibra, del lumen, etcétera. Ustedes todos esos conceptos los están manejando, están sabiendo bien qué es el lumen, qué es la lámina media, etcétera, ¿sí? Si por ahí hay algo que no se entiende, me avisan, interrumpimos y dibujamos un poquito. ¿Hasta acá venimos más o menos bien? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, habíamos dicho que las pulpas mecánicas también se llaman pulpas de alto rendimiento porque además de que se le aplica energía mecánica, tienen alto rendimiento. Sí, sí, es bastante obvio lo que estoy diciendo, pero mejor ser obvios. Eh, tienen alto rendimiento porque básicamente uno no disuelve o no elimina casi nada, casi ni una parte del material que compone a la madera. ¿Sí? La madera está principalmente compuesta por lignina, celulosa y extractivos y algo de ceniza, ¿sí? Y nosotros en una pulpa química que tiene un rendimiento entre el 40 y el 60%, estamos disolviendo prácticamente casi toda la lignina y una buena parte de la hemicelulosa, ¿sí? Eso hace que la cantidad de pulpa total que nosotros tengamos respecto a la cantidad de madera seca y sea más o menos del 40 o el 60%. En cambio, las pulpas mecánicas, uno no está aplicando
químicos que puedan llegar a romper la lignina y disolverla o extraer una elevada cantidad de extractivos, ni mucho menos la hemicelulosa o la celulosa. ¿Sí? Como justamente uno aplica energía mecánica en un medio acuoso, por ahí sí se puede llegar a separar algo de extractivos, también se eleva un poco la temperatura justamente por la fricción y también en algunos casos se aplica energía térmica también, eh, y eso hace que sí se disuelva una fracción, otra pequeña parte se puede llegar a perder justamente por los pinos esos que se generan, que habíamos visto acá, los pinos que se generan por ahí no son retenidos en los tamices y se van con los efluentes, entonces digamos, eso hace que el rendimiento claramente no sea el 100%, pero que sea muchísimo más elevado que cualquiera de los otros grupos que vemos acá. Eh, Ahí está mal escrito quimitermomecánica. Bueno, pero en general más o menos estos serían los grupos de pulpa que podemos llegar a tener, ¿sí? El pulpado de la piedra, por ejemplo, Stone Granwood, mi inglés no es muy bueno, así que sean piadosos. También tenemos la pulpa con refinadores, por ejemplo, que ya es un grado de tecnología más avanzado que permite un mayor control, ¿sí? Uno tiene los refinadores que son similares constructivamente hablando a los refinadores que se utilizan en la industria del papel para justamente refinar la pulpa. Y bueno, y ahí se produce el desfibrado de los chips, ¿sí? La pulpa termomecánica, o sea, pulpa donde se aplica energía térmica y química y mecánica, ¿sí? Y después los pulpados quimimecánicos o semiquímicos, ¿sí? Y finalmente los pulpados 100% químicos, como será el sulfito o el crack, ¿sí? El semiquímico es al sulfito neutro, eso significa acá pulpado químico, semiquímico al sulfito neutro por su sigla en inglés, ¿sí? Es un pulpado que tiene unas características de una alta blancura de la pulpa en relación al pulpado craft, por ejemplo, que si bien tiene pulpas bastante resistentes, las más resistentes dentro de estas opciones, pero tiene niveles de blancura muy bajos, ¿sí? La pulpa semiquímica nos ofrece una mejor blancura o sea, la pulpa sin blanquear ya presenta un grado de blancura mayor al de la pulpa craft, ¿sí? En cuanto al pulpado químico, bueno, acá habíamos visto ya esta fotito, el objetivo es, a partir de la aplicación de energía química o de químicos, se busca disolver el material que mantiene unidas a las fibras. Eso es principalmente la lignina. Ustedes sabrán que la lámina media, es decir, acá entre el espacio que hay entre las dos fibras, hay principalmente lignina. O sea, la proporción de lignina en la lámina media es muy alta. Sin embargo, la proporción de la lignina que hay en la célula que está en la lámina media es muy baja. Es decir, como la lámina media es tan pequeña, si bien la proporción de lignina que hay ahí es alta, la cantidad total de lignina es baja en la lámina media en proporción con el resto de la lignina que hay en, en la madera. ¿Fui claro o no? Sí, 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 se entendió. La constitución perfecto. Bien, exacto. de la media con el resto de la célula. Claro, la lámina media está constituida principalmente por lignina, ¿sí? Podemos decir que tenemos, no sé el valor, pero digamos, por ejemplo, 90% de la lámina media es lignina, sin embargo, la lignina que está en la lámina media representa un porcentaje mucho menor, porque la lámina media representa poca cantidad, digamos, en poca superficie o poca masa
respecto al resto de la célula, ¿sí? La mayor cantidad de lignina está en el interior de la célula, de la pared celular, principalmente en la capa S2, ¿sí? Que también, una vez más, es la más ancha dentro de la pared celular, ¿sí? Entonces, los pulpados químicos extraen progresivamente la lignina, la hemicelulosa y cadenas cortas de celulosa. Entonces nosotros vamos a ir extrayendo lignina, hasta que en un determinado momento extrajimos suficiente cantidad de lignina como para separar las fibras sin necesidad de aplicar energía mecánica. A ese punto se le llama punto de separación de fibras. Si yo alcanzo o supero ese punto, en el low tank, que es el tanque soplado, que ahora vamos a ver cómo funciona, yo puedo separar las fibras sin necesidad de aplicar energía mecánica. De lo contrario, voy a necesitar aplicar energía mecánica y no estaría hablando de un pulpado químico, sino de un pulpado quimimecánico, ¿sí? Entonces, esa es la característica o el punto de cocción que se debe superar para que estemos hablando de una pulpa 100% química. Y ahora la pregunta que siempre le solemos hacer. Una vez que yo alcanzo el punto de separación de fibra, ¿yo corto ahí la cocción? ¿Sigo cocinando? ¿O qué? ¿Ustedes qué creen que hago con el nivel de cocción una vez que alcanzo el punto de separación de fibra? Se puede continuar la cocción para determinar dependiendo del tipo de fibra que se está obteniendo, o sea, para dividir capaz que la fibra, la cadena de las cadenas que conforman se corten, puede ser. No entendí. O sea, puedo continuar dependiendo del tipo de pulpa que se está produciendo. Y Exacto. eso sí, más o menos sí. Lo otro no entendí. No, o sea, que quería decir que el largo de, o sea, por ahí la fibra pueda cortarse con la cocción. Claro, que uno pierde selectividad, digamos. Exacto. Claro, acá, como justamente dice, se extrae progresivamente lignina, hemicelulosa y cadenas cortas celulosas, la selectividad, ¿sí? En el inicio de la cocción es muy selectivo respecto a la lignina, por los químicos que se usan también en el pulpado Kraft en particular, ¿sí? Eh, es muy selectivo y ataca principalmente la lignina. Ahora bien, en la medida que uno va extrayendo lignina de la célula, bueno, por un lado la lignina se va modificando y ya va siendo menos susceptible al ataque de los químicos, y por el otro lado que va quedando menos cantidad de lignina disponible para ser atacada, ¿sí? Porque justamente yo fui extrayendo esa lignina y o sea, deja de estar en la matriz eh, de la madera. Entonces, en el marco de eso, en la medida que yo voy aumentando o avanzando en el proceso de pulpado, va disminuyendo la selectividad y voy a ir atacando cada vez más a la hemicelulosa y a la celulosa. Entonces va a llegar un momento en que si yo continúo con el proceso, voy a obtener una pulpa con muy poca lignina, pero con unas cadenas de celulosas muy degradadas que van a tener muy baja resistencia. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es determinar cuánta lignina residual yo me puedo permitir en la pulpa para no tener, no llegar a tener una celulosa demasiado degradada, ¿sí? ¿Y de qué creen ustedes que va a depender eso? Que yo corte un poco antes o un poco después. Porque no todas las fábricas trabajan hasta el mismo nivel de deslignificación. Es cierto lo que decían recién, dependiendo del tipo de producto, pero bueno, dependiendo de qué tipo de producto, en qué casos voy a cortar antes, en qué casos voy a cortar después. Y de la especie puede ser, Sí, un poco o de sea, y eso. la especie va a determinar su contenido de lignina. Sí, pero por ejemplo, si nosotros dejamos fija la especie, ¿sí? Mm. ¿Sí? Más que ver con el tipo de producto,
y barra O, por lo tanto, el proceso, digamos, que yo vaya a aplicar. ¿En qué caso voy a cortar antes y en qué caso voy a continuar con la cocción un poco más? Incluso, por ejemplo, papel misionero tiene la misma fábrica, produce distintos productos, para la redundancia, pero con niveles de deslignificación distintos. Entonces, si necesito una pulpa para producir un producto que sea destinado para la resistencia, o un producto destinado para las con características visuales. Claro. ¿Y Bueno, en qué Va a caso? depender del blanqueo. claro. Claro, tiene que ver, está relacionado a lo que están diciendo ambos. ¿En qué casos voy a cocinar más, por ejemplo, entonces? Y para algo que revista características visuales, la cocción tiene que ser mayor. Correcto. Y para aquella pulpa destinada para productos que van a tener una resistencia mecánica, va a tener que tener mayor contenido de lignina. Correcto. Fíjense, Entonces el acá, proceso va a ser más corto. claro, va a ser más corto, por varias cuestiones, digamos. Por un lado, o sea, yo necesito, por un lado, llegar al punto de separación de fibras, ¿sí? Por el otro lado, yo necesito que la fibra esté lo suficientemente blanda como para que sea flexible y pueda tener o realizar un entramado con las demás eh, células o las demás fibras, ¿sí? Y de esa forma me produzca una hoja de papel resistente, ¿sí? En ese caso voy a estar más cerca de este 60%, que a su vez a mí me va a permitir obtener justamente más rendimiento y más platita, ¿sí? Entonces yo tengo más cantidad de producto con la misma cantidad de materia prima, ¿sí? Siempre y cuando a mí esa fibra tenga las características físico-mecánicas que yo deseo, ¿sí? Que es lo que estamos hablando, ¿sí? El nivel de deslignificación y que pueda formar un entramado, etcétera, etcétera, ¿sí? No tiene sentido que yo siga cocinando para sacarle más lignina y degradar más celulosa y bajar, la resistencia, ¿sí? Entonces, ni bien yo alcanzo esos valores de, de propiedades físico-mecánicas, voy a cortar la reacción ahí, ¿sí? Por otro lado, si yo necesito una pulpa de grado blanqueable, es más barato sacar un punto de lignina en el pulpado que sacarlo en el blanqueo, ¿sí? Sin embargo, el blanqueo es mucho más selectivo. Entonces, yo voy a continuar la cocción en la medida en que sea posible hasta que yo diga, bueno, paramos acá porque estamos degradando demasiado la celulosa y si bien todavía me queda algo de lignina residual, esa lignina residual prefiero sacársela en el blanqueo, que voy a tener un proceso, si bien más caro, donde no voy a recuperar los químicos, pero sí me va a garantizar que no haya tanta degradación de las fibras, tanta degradación de la celulosa, ¿sí? Entonces, en ese caso, eh, uno corta la cocción y pasa al proceso de blanqueo. Bueno, en cuanto al proceso de pulpado en general, el proceso dominante en el mundo es el proceso de pulpado Kraft en cuanto a las pulpas químicas, justamente por sus características que veníamos mencionando, ¿sí? Principalmente tiene una muy alta resistencia, entonces en distintos tipos de papeles muchas veces se mezcla la pulpa Kraft con otras pulpas de otras fuentes y otros procesos que son más baratos o que me dan otras propiedades, como ser, por ejemplo, la opacidad, y utilizo la pulpa Kraft como pulpa de refuerzo que me garantice que ese papel va a cumplir los requisitos mínimos de resistencia, tanto en la máquina de papel como después en su uso final, digamos, ¿sí? Y por el otro lado, que el proceso de pulpado Kraft tiene la capacidad de recuperación de los productos químicos, ¿sí? Que eso hace que el proceso sea mucho más rentable, mucho más amigable con el medio ambiente,
que tenga un consumo de químicos mucho menor. A su vez, de ese proceso de recuperación de químicos, también se manda el licor negro residual que se produce después de la cocción a la caldera de recuperación y ahí se produce energía. O sea, tiene muchas características que hacen que el pulpado craft sea el dominante en el mundo y por eso el 80% de la producción mundial de pulpas químicas es de pulpa craft. En los últimos años, digamos, en el último siglo más o menos, un poco menos tal vez, explotó en el sentido de se disparó la cantidad de fábricas de pulpa craft que se fueron instalando en el mundo, cada vez aumentando la productividad o la capacidad instalada de estas fábricas. Como estuvimos viendo ya en el capítulo de mercado, cada vez se van instalando fábricas más grandes y las fábricas más pequeñas van cerrando, pero las fábricas grandes ocupan cada vez fracciones mayores del mercado. Las fábricas que se están instalando ahora están en el orden de, como le decía, 1.2 millones, 1.3 millones, incluso hay más grandes, o hay fábricas que se instalan en varias líneas instaladas una al lado de la otra, que parecieran como que son fábricas independientes, pero que comparten algunas partes del proceso, y que de esa forma se vuelve todavía más eficiente, ¿sí? Para los usos de la pulpa craft tenemos el papeles y cartones de envoltura y empaque, como por ejemplo el liner y el bolsero, ¿sí? El liner también, el bolsero es el papel que se usa para hacer bolsas, y el liner es el papel que se utiliza en la cara exterior de los cartones corrugados, ¿sí? Después, papeles de impresión y escritura. El bond es un papel 100% fibra química, que tiene la característica de que al no tener prácticamente lignina residual, no se vuelve amarillo con el tiempo, lo cual es muy importante para los papeles de impresión y escritura, sobre todo para aquellos que uno necesita que se mantengan durables en el tiempo, ¿sí? O bien como como pulpa de refuerzo, como ya les mencionaba recién, ¿sí? Y después papeles absorbentes como ser los tisú. Los papeles tisú en general son los papeles absorbentes de cocina, papel higiénico, pañuelitos descartables, etcétera, etcétera, ¿sí? Se usa mucho este tipo de pulpa. Y también la pulpa fluff, que es la pulpa que se utiliza como relleno de los pañales o de las toallitas femeninas, etcétera, etcétera, donde sirve de soporte para los geles que van a cumplir la función de absorber el líquido, ¿sí? Eso es una pulpa que también produce Alto Paraná, por ejemplo, ¿sí? Continuamos un poquito más y ya vamos a ir terminando, que quedan 2 minutos y después voy a continuar solo con Violeta, ¿sí? Básicamente, el proceso de pulpado, en un esquema así muy general, tenemos la cocción y ahí separamos por un lado el licor negro que va al proceso de recuperación, y del proceso de recuperación vuelven el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio, que son los químicos que se utilizan en la cocción. A ese químico, el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio, se llama licor blanco, y al químico residual se llama licor negro, ¿sí? En el proceso de recuperación se quema esto, se concentra el licor negro y se lo quema para obtener energía y los productos químicos que acabamos de mencionar. Y por el otro lado, la pulpa cruda va a blanqueo o no, dependiendo del proceso del cual estemos hablando, y de los químicos del blanqueo no van al proceso de recuperación por cuestiones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y luego tenemos la pulpa blanqueada lista para producir papel, que en general las fábricas de pulpa craft embalan, lo ponen en bobinas o en fardos y se venden de esa forma, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? No. ¿No? Bueno. No. Si no hay dudas, cortamos acá. Yo voy a continuar con Violeta, que tiene consultas para la clase de mañana, bueno, para la mesa de mañana. Ella rinde examen mañana y rinde justo en el horario de clase, así que mañana no vamos a tener clase, ¿sí? Ok. Listo. Bueno, Acá, entonces. ok. Nos vemos entonces. Chau. Semana que viene entonces. Sí. Chau. Chau. Chau, chau.
Me desconecto y vuelvo a conectar. Sí.